Buen día, ¿me escuchan? Buen día, doctor. Buen día, Dalma. Buen día, Micaela. Buen día, Buen Jorge. día. Buen día. Buen Bueno, día. opa, ahí estamos, ahora sí. Manuel, Lautaro, Ayelén, Buen día. Romina, Antonella, Buen día. Díaz, Jimena, María del Pilar. María del Pilar Telechea me suena. ¿Ya cursó sus sesiones o familia alguna otra vez? No. No, es la primera vez. Bueno, entonces suerte. Gracias. A ver si veo un poco más a todos los que están, o todos están en pantalla. Me da una alegría tremenda porque generalmente se conectan 2 o 3. ¿Me ven y me escuchan bien? Sí, está bien. Bien, gracias. Ahora sí. ¿Alguien con código en la... Ahora sí, bien, gracias. Alguien con código en la mano, por favor, así me da una mano para la lectura. ¿Quién va a leer? Yo tengo el código, profe, si quiere yo leo. Sí, yo también, si ¿Quién es? quiere nos vamos turnando Jimena, como quiera. bueno, cualquiera de las dos, Jimena, Dalma, se dan una mano y empezamos a leer. Empezamos porque ya arrancamos como medio tardón y evidentemente debe haber habido algún problema. Mi nombre es Gustavo Lastra, yo soy abogado de la matrícula, estoy dando Derecho de las Familias ahora y también sucesiones, no sé si alguno conmigo o no alguna otra materia, pero creo que ustedes son todos de Plan Nuevo y estamos en Derecho de las Familias. Bueno, Derecho de las Familias en esta nueva organización codificada que tenemos, primero con el anteproyecto y después con el nuevo proyecto y Código Civil y Comercial de la Nación, Familias es la que ha tenido, podríamos decir, el mayor de los cambios, la mayor de las reformas. Con un codificador y con un código a la vanguardia y que ostenta las libertades por sobre todas las cosas, en esto que vamos a ver hoy prácticamente como es los efectos en el matrimonio, pero principalmente sus derechos y deberes. Yo tengo entendido que matrimonio, la parte general, ya han tenido alguna clase. Vamos a ver en esta nueva terminología, donde haciendo una revisión histórica, lo que nos guía hoy, los que nos precede, es la amplitud de las libertades. Entonces, si yo voy a tener una amplitud de libertades con los individuos, ¿por qué no con los individuos asociados? O viviendo en una pequeña comunidad y con un proyecto común, como es el de la familia. Familia que en esta revisión histórica se va a ver afectada en los míos, los tuyos y los nuestros. Entonces la concepción de familia a lo largo de la historia ha cambiado tanto que hoy el codificador la ve reflejada en este nuevo código civil y comercial. Haciendo esta especie de introducción, en la antigüedad, ¿qué eran los esponsales? O capaz que, ¿con quién vieron matrimonio? ¿Con la doctora Sinagra o con la doctora Casals? Primero con la doctora Sinagra, que dejó una clase grabada del cuatripasado, y después terminamos de ver impedimentos con la doctora Casals. Bien. Esto de los esponsales, ¿qué era? Era esa promesa a futuro de casarse, ¿no? Y en la antigüedad, y ahora que están tan de moda Netflix y que ven tantas series, y que vemos, perdón, tantas series de época, esa promesa era muy fuerte, porque la ruptura de esa promesa, de ese esponsal, de que no me case, tenía consecuencias tanto sociales, mucho peor vistas que hoy en día, y también jurídicas. Entonces hay algunos autores que añaden si se persiguen los daños y perjuicios o no.
Entonces lo traigo a la antigüedad, lo traigo al día de hoy. Había daños y perjuicios, se ocasionaba un daño, va por la responsabilidad civil como es ahora, se mete el concepto de enriquecimiento sin causa, afecta a la moral, afecta al nombre, a las buenas costumbres, afecta al estatus social. Bueno, esto ha tenido, y ¿por qué hablo de los daños y perjuicios? Porque en algún momento los vamos a ver, más con el correr de los años que encima se han sacado causales subjetivas. La culpa, el adulterio, el engaño, el abandono. Entonces, hoy nos encontramos con algo mucho más pragmático, haciendo valer sobre todo la autonomía de la voluntad, la libertad por antonomasia de todos los derechos dentro del matrimonio, pero encima ligados a un proyecto común, inspirados y basados generalmente, o casi siempre, en la solidaridad. ¿Se entiende? Con que uno me levante la mano, ¿sí? ¿Sigo? ¿Qué pasó con la mujer casada en la antigüedad, en el Código Civil? Escuchen, porque yo ya me comí la 17.711, algunos de ustedes están con un pie en el derecho, en el Código Viejo, y la mayoría de ustedes, por suerte, en el Código Nuevo. Los que estudiamos en mi época, la gran reforma era la 17.711, pero con antigüedad, la mujer era incapaz de hecho relativo, ¿no? Los bienes eran administrados por su marido. Tenía necesidad, autorización expresa o tácita del marido para trabajar, para fijar domicilio conyugal. Y usted me va a decir, ¿y esto pasaba? Pasaba poco. Generalmente la mujer no trabajaba, y si trabajaba, trabajaba bajo el ala del marido en una sociedad totalmente patriarcal. ¿Qué hacía la mujer? Criaba a sus hijos. Entonces lo traigo ahora. ¿Y está mal? No, está buenísimo. Pero les doy la antesala de cómo fue la evolución. En el 1926 viene la 11.357. Le da plena capacidad a la mujer mayor de edad, a la mujer viuda, soltera o divorciada. Divorciadas pocas, muy, muy pocas, porque era un escándalo social. Ahora, la mujer casada todavía no tiene plena capacidad, como con la mayoría de edad. La mujer casada podía administrar y disponer de sus bienes, pero tenía un mandato tácito, el marido, respecto de la administración de los bienes dotales. Ya seguimos trayendo el concepto de dote. El dote era con los bienes que venía una mujer que aportaba, una señora, una dama, al casamiento, a esa nueva familia. Después viene la 17.711, ya en el 68, fue la gran reforma al Código de Vélez. Fue una reforma integral. Fue con la reforma que estudiábamos nosotros. Tenía el principio de administración libre y separada de los bienes que cada uno obtiene en el matrimonio. Ya empezamos a hablar de separación de bienes. Ya la mujer en el 68 tenía montones de derechos adquiridos. Después vamos a ver que se seguía arrastrando el tema del nombre. Algunos, o sus padres, o tal vez sus abuelos, con el D. X, Montenegro de Lastra, ¿no? Acá Jorge se va a acordar un poco más. En esa evolución, en el 85 cae la 23.264. Da el principio de igualdad de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Yo estudié y crecí en donde los chicos extramatrimoniales ya no existían. Pero si no, fueron 7 hijos extramatrimoniales. No, ahora son hijos de un mismo papá o hijos que comparten la mamá, pero son hermanos. ¿Me siguen? En el 87, yo ya estaba ahí por empezar a estudiar, me faltaba poco, vino la 2515. Introduce una revolución histórica en el mundo del matrimonio.
que fue el divorcio vincular. Antes se hablaba solo de separaciones. Ahí empezó el divorcio vincular. Y con ello, montones de causales subjetivas. Yo me podía divorciar. En el 2010 yo ya estaba recibido, yo ya era un tipo grande, ¿no? Salió el matrimonio igualitario. Ahí equiparó no solo el género, sino montones de derechos que venían rezagados. Y finalmente en el 2015, que es lo que ustedes están viviendo ahora, vino el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces, ya ahora, con una libertad súper amplia, nos encontramos equiparados igualitariamente en género, igualitariamente en derechos, igualitariamente en administraciones. Porque después van a ver cómo podemos nosotros elegir el régimen patrimonial que queremos. Dalma, o no sé quién leía, podés leer el 431, porque vamos a empezar con los deberes y derechos, que es la asistencia. ¿Sí? Sí, ahí lo estaba buscando. 431. Bien, porque aquí me parece como que se me fueron todos. Sí, 431. Los esposos se comprometen. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Momento, a desarrollar un proyecto de vida en... Correcto, porque hay algún delay, porque yo te voy a parar en todo momento. Desarrollar un proyecto de vida en común. Seguimos con el concepto de vamos los dos, vamos con este proyecto para un mismo lado. Nosotros pretendemos de esta unión matrimonial, convivencial, como fuere, basada en la forma de esposos, de marido y mujer o del mismo género, en un proyecto en común. Vamos para el mismo lado, con administraciones separadas, con autonomía de la voluntad y con el principio de libertad, pero vamos hacia un mismo lado, el proyecto común. ¿Basado en qué, Dalma? En la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Bien, no sé si se escuchó lo último. Y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Entonces, ¿por qué decimos que esto está basado en las reglas de la solidaridad? Primero, porque es un proyecto común. Segundo, porque va a haber cooperación. El uno para con otro. Eso es cooperar. Son dos miembros que se ayudan el uno al otro. Va a haber convivencia. Y ahora vamos, y usted me va a decir, ¿la convivencia es lo mismo que la cohabitación, como decía el viejo codificador? Bueno, ahora lo vamos a ver. Y vamos a entrar en un camino difícil a los efectos probatorios del el deber moral de fidelidad. Y termina el 431 diciendo, deben prestarse asistencia mutua. Por eso algunos autores sostienen que el principio fundamental, el principio que regla, es el de la solidaridad. El código anterior, el de Vélez, consagraba como efectos personales el matrimonio, la fidelidad, que está recetado en este, la asistencia, que también está recetado, la cohabitación, que es distinto a la convivencia, son primos hermanos, y los alimentos. Bueno, acá está reflejado en la parte de la asistencia mutua. El alimento en sí, no. El alimento como comida, no. Ustedes en algún momento ya lo van a ver a la parte de alimentos, sino el alimento como un sustento, como un efecto material basado en un quórum, en un quantum, de cuánto es lo que yo tengo que tener para tener lo mínimo e indispensable. Entonces, ¿qué dice el Código Civil y Comercial? ¿Qué dice el Código Civil y Comercial? Iba a decir nuevo, es el único que hay. Proyecto de vida en común, convivencia, deber moral de fidelidad, cooperación, que es la asistencia moral,
y deber prestarse asistencia mutua, que es la asistencia material, que son los alimentos. Repito, 5, proyecto de vida en común, convivencia, deber moral de fidelidad, cooperación y alimentos. ¿Qué pasa con el proyecto de vida en común, como recién les dije? Conjugar las aspiraciones de uno con el otro, para trascender, para construir, para tener una vida compartida. ¿Nos vamos a meter en el tema de hijos? Sí y no. Hay parejas que en este proyecto común deciden no tener hijos. Hay otras que sí. Entonces, si los hay es una y si no los hay es la otra. No, el matrimonio es el mismo. El efecto común es el mismo. La construcción del lugar común es el mismo. Si tendré hijos, tendré otras cargas. Tendré otras obligaciones, tendré otras responsabilidades. No deja de ser un matrimonio. Una comunidad de vida, dicen algunos, sí. ¿Sustentada en qué? En los que les decía antes, el apoyo mutuo, en la contención y bienestar de sus integrantes, en el acompañamiento, en la oreja, en escuchar, en seguir ambos para un fin. Se supone la tolerancia, se supone la búsqueda de consensos en el logro de objetivos comunes. Por votos, no. Por consensos, por mayoría, por concepto. ¿Me equivocaré? Sí, seguramente. Ese es el fondo común. Convivencia. ¿Es distinta de cohabitación? Sí, es distinta de cohabitación. Cohabitación es que dos personas o más, o el grupo familiar, habite en una misma habitación, en un mismo lugar, en una misma casa. La convivencia no. Podemos estar en la misma casa conviviendo o no, porque tenemos un lazo, un ligamen. Entonces usted me dice, ¿y eso va a estar retardado en el tiempo en cantidad de horas? No. Hay familias que uno de los esposos trabaja afuera, está muy poco en su casa. ¿Hay convivencia? Sí. ¿Hay matrimonio? ¿Hay unión convivencial? Sí. ¿Habitan? No. Entonces, diferencias. Vivir juntos en un mismo inmueble es la cohabitación, en un mismo lugar, en una misma habitación. Y las personas que viven en una misma casa pero duermen en habitaciones separadas, ¿cohabitan? Sí, cohabitan. Conviven bien, pero la convivencia tiene otro sentido. Es la compañía del otro u otra. Esa es la convivencia. No se relaciona solamente con el efecto físico y práctico del inmueble. ¿Puede haber convivencia sin habitación? Sí, ya les dije. ¿Puede haber cohabitación sin convivencia? Sí, también puede haberla. En la convivencia hay un proyecto de vida en común. Y en la cohabitación también. ¿Hay vínculo matrimonial? Sí, lo hay. ¿Hay separación de hecho en el mismo inmueble? Sí, también existe. Personas que se han separado y que dicen, che, la atribución del hogar, de la vivienda familiar, del hogar familiar es única. Che, bueno, yo no tengo dónde ir a vivir. Yo vivo atrás y vos adelante, yo vivo abajo y yo vivo vos arriba, yo estoy en un lugar, ¿será momentáneo? Es probable. ¿Existe? Sí, claro que existe. Vamos a uno más escabroso, es la fidelidad. Generalmente acompañado el basamento del matrimonio en la historia por las reglas sociales, por las reglas morales y por las reglas religiosas. Entonces, ¿es monogámico? Sí. ¿Hay, como dice la Flor Peña, el poliamor? No. Entonces, ¿de dónde viene? Del concepto legal, del concepto religioso, del concepto moral. ¿Es jurídico? No. Los cónyuges por causa del matrimonio en todas los aspectos de la vida se deben lealtad. Es un concepto amplio. No solo es sexual, ¿no? Sino que es más abarcativo, que es más amplio la fidelidad. No solo pasa por el plano sexual. El fundamento, como les dije, la monogamia. Sobre bases de modelos y valores generalmente sociales, religiosos y culturales. Yo me voy a la Argentina con el código comercial que nosotros tenemos, pero hay otras culturas que tienen otros principios basados en la fidelidad, pero que no entran, por ejemplo, la monogamia.
Da lugar, siempre que hablamos de la fidelidad, al débito conyugal. Ustedes saben lo que es el débito conyugal, como contracara, ¿no?, de la fidelidad. Es esto que se dice está en la antigüedad como obligación, o no sé si llamarlo obligación, pero sí la cotidianidad de tener relaciones sexuales, que generalmente siempre se la imponían a la mujer, como si fuera un trabajo, como si fuera una prestación. O sea, como si el acto sexual tendría que estar reglado o tendría que estar marcado en el tiempo. Generalmente en sociedades patriarcales, como si fuera una obligación. Vos sos mi mujer, vos lo tenés que hacer. El concepto viene de ahí, el débito conyugal. Le leo textual: derecho exclusivo a tener relaciones sexuales con la cónyuge, debiendo abstenerse de mantener relaciones con terceros, ¿no? De ahí viene lo del fundamento de infidelidad, no de fidelidad. Hoy es un deber moral. ¿Tiene algún tipo de sanción jurídica? Ninguna. ¿Tiene algún tipo de sanción en el Código Civil? Ninguna. Recuerden que se han sacado, que se han abolido las causales subjetivas. ¿Cuál era una de ellas? El adulterio. Difícil de probar, me diría alguno de ustedes y alguno más grande. Sí, pero probable al fin como método de prueba, pero hoy no lo tenemos. Nos divorciamos. ¿Y por qué? Porque no te aguanto más, porque no te quiero más o porque tengo ganas. ¿Se entiende? ¿No puede exigirse jurídicamente su cumplimiento? No, porque por eso no tiene ninguna sanción civil. Con el divorcio sin expresión de causa, sí, es un divorcio sin expresión de causa. ¿Se pueden reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento del deber moral? Ya les dije que habíamos hablado en esta evolución histórica de estos daños y perjuicios, que en la antigüedad sí, los momento hoy se relacionan, o alguno de los doctrinarios lo relacionan con el enriquecimiento sin causa. Bueno, hoy lo vamos a ver reflejado solamente en la responsabilidad civil, pero no en relación al matrimonio. Es si me hiciste un daño como persona, al igual que una responsabilidad civil cualquiera. Si te enriqueciste sin causa, a costa mía, pero no porque fue socia conyugal, no porque fueras mi marido o mi mujer, sino porque lo hiciste como persona. Entonces, la expresa consideración del contenido moral de la fidelidad, ya les dije, no autoriza por sí ningún tipo de reparación civil como infidelidad. Los fundamentos del anteproyecto se los leo porque están buenos. Los daños que pueden ser indemnizados a través del sistema general de responsabilidad civil son los que tienen su causa en el vínculo matrimonial en sí mismo, ni en los deberes de que él emanen, sino, como les dije recién, en la condición de persona. Se separa así lo relativo del vínculo matrimonial del derecho de los daños. ¿Se entendió? ¿Hay excepciones? Sí, puede darse la conducta cuestionada implique una afectación, pero ya le dije personal, el condicionamiento del damnificado como una persona, como un sujeto de hecho, no como un esposo o no como una esposa. Profe. En este caso, ¿sí? ¿Quién habla? Tengo una duda. Dale. ¿Se puede reclamar entonces daño moral? No. A ver, se va a reclamar siempre y cuando se pueda cuantificar. Por ejemplo, en materia laboral es muy reclamable el daño moral. Mirá, bueno, aquí también, pero no por el efecto solo del esponsal, del matrimonio, sino porque te afecte a vos como una persona. ¿Se entendió? Por de la responsabilidad civil. ¿Se entendió? ¿Hay ejemplos? Sí, y usted me va a decir, violencia de género en el marco del matrimonio. Ah, claro, claro que tengo derecho a la repercusión, claro que tengo derecho a tener esa indemnización. Ahora me dice, si era fuera o si estuviera dentro del matrimonio, pero es un ejemplo. Y afectar el honor, como diría el amigo Guillermo que se nos adelantó, o la intimidad del otro cónyuge.
el honor o la intimidad, bueno, también tiene la repercusión moral. ¿Contesté la pregunta, Guillermo? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Seguimos. Asistencia. Este famoso de la asistencia mutua. ¿Asistencia moral? Sí, también. ¿Asistencia material? Sí, obviamente. La asistencia en un sentido amplio. Estoy en este bar con vos, quiero ir a aquel puerto, vamos a ir juntos, ¿no? Estemos de acuerdo o no, tengamos nuestras dificultades o no, pero yo te debo el deber de asistencia y no dejarte solo. ¿Está relacionado al abandono de persona? Sí, claro. ¿Tiene consecuencias jurídicas? Por supuesto, porque es la asistencia del otro. Asistencia material en sentido estricto y económico, ustedes me van a decir, sí, también, obviamente, en un sentido amplio y en un sentido económico. ¿Cuál es en el sentido económico? Alimentos. A veces uno relaciona cuando empieza a estudiar familia, pero como viene la mano, todos tenemos divorciados por doquier, entonces ya sabrán, el alimento no es solamente el pedazo de pan o un plato de comida, es un todo. El alimento es quién paga la escuela o no, si hay que pagarla, quién paga el alquiler o no, si alquilamos, el mantenimiento del auto, el gas, la luz, el agua, la comida, el esparcimiento, la ropa, la vestimenta. Eso hace un quantum que va a basar en los alimentos, que después vamos a ver más adelante, ¿no? Todavía no nos separamos, todavía estamos hablando del proyecto en común. ¿Quién los debe a quién? ¿Cómo se van a pagar? ¿En qué condición? ¿Para quiénes son? Si tenemos hijos o no. Si somos alimentados o alimentantes. Pero acá estamos con los derechos y deberes. Estrictamente en la asistencia, alimentos. Moralmente, o en sentido más amplio, como les dije, la ayuda mutua, el respeto recíproco, los cuidados físicos y aquellos que son religiosos, los cuidados espirituales. Siempre reina el principio de la solidaridad, en este caso, en este derecho como es el de la asistencia, y la Constitución Nacional, en el artículo 19, le da un ámbito moral, no es reclamable jurídicamente, constitucionalmente, pero sí sabemos que va a tener sus implicancias. El ámbito jurídico sí es reclamable judicialmente, como le dije acá al amigo Guillermo. Ahora, vamos a meternos en los alimentos. 3 situaciones jurídicos, que es la asistencia, recuerden, no en sentido amplio, sino la asistencia en sentido estricto material. Y usted me va a decir, ¿y las otras entonces son asistencias de menor grado? No, a veces no tenemos nada, lo único que necesitamos prestar es la ayuda, el acompañamiento, el estar, un montón de cosas. Obviamente, usted me dirá, che, hay que comer. Sí, hay familias que pasan por situaciones económicas muy, muy precarias y hay familias que se están peleando porque no pagué equitación. Y usted me dirá, ¿y cambia el concepto de familia o el quantum en los alimentos? Ninguna. No cambia porque tal vez el uso normal y habitual de ese estilo de vida en ese menor era equitación, arriba, y era comer, abajo. ¿Se entiende? Porque si no, los alimentos estarían reglados en un porcentaje único universal. Y no, se pasa alimentos según el... Las 3 situaciones fáctico-jurídicas, voy medio rápido, chicos, pero tengo algunas cuantas cosas que decir y empezamos tarde. Entre cónyuges que llevan un proyecto de vida en común, o sea, son, usted va a decir cuáles son los alimentos durante el matrimonio. Y entonces Lautaro me va a preguntar, ¿y cómo alimentos durante el matrimonio? Si yo cuando me separé no debo más alimentos. Le comento a Lautaro que no es así, que yo voy a tener la posibilidad de perseguir esos alimentos aún no estando dado. Entonces Lautaro es el abogado del alimentante, me va a decir que no, se va a tratar de insolventar. Mire que voy a poder ir para arriba.
Y Lautaro me va a decir, ¿cómo para arriba? Epa, el espectro de alimentos hoy se ha ampliado, incluso hasta que hay niños, en la parte específica, que pueden reclamarle a sus abuelos. Y usted me va a decir, ¿y está bien? Y claro que está bien, porque alguien los tiene que alimentar. Yo ya veo bastante mal gente que se insolventa por lo mínimo, porque en definitiva siguen siendo sus hijos, más allá de que se han peleado con su mujer o con su marido. Rehenes del efecto. Sí, señor, bienvenido mi querido Lautaro a la vida. Sí, los niños generalmente son los rehenes de los alimentos en el matrimonio. Y usted me va a decir, ¿y por qué? ¿Y por qué es la disputa de quién puede y quién no puede? Y usted me va a decir, pero no me dijo que eso no se perseguía. Y sí, el despecho no se persigue. No hay más causal subjetiva. Bronca tampoco. Entonces me agarro de los alimentos. Comentario Doctor, aparte que rige por mi exclusiva culpa. Sí, cuando vas a Dalma. sacar cuando vas a sacar la licencia de conducir y te preguntan si debes alimentos, en caso de que los debas, ¿es una sanción civil que no te dan la licencia o cómo lo manejan a eso? Creo que es un principio de sanción, pero no estoy completamente seguro hace muchísimos años. ¿Me dijiste el registro de conducir Claro, el carnet de o el conducir. documento? No, el carnet. No creo que si debas alimentos no te lo den. Pero me la anoto, Dalma. ¿Alguien le ha sacado el registro hace poco y le han hecho ese Yo fui preguntas? ayer y me hicieron esa Ajá. pregunta. Y en el caso de He que vos le escuchado contestaras que debes comentarios de alimentos, que, claro, he escuchado que no te lo dan, pero no conozco a alguien preciso que ajá, me diga, sí, es verdad que no te lo dan, Yo no pero estoy se comenta. segura de que sea así, bien, porque tengo mi caso en particular, que la otra parte hace más de 10 años que no me pasa nada por mis hijas y trabaja como chofer de camión y siempre ha podido sacar el registro al cabo de estos 11 años en realidad. Así que no estoy segura de que sea realmente que se lleve Nazaret, a cabo. Sí. Nazaret, estoy con vos en el criterio, creo que es así, creo que deben ir por dos carriles distintos, obviamente que lo voy a averiguar, estoy con la teoría de Nazaret, e igualmente, ustedes fíjense una cosa en esto de la condición conminada que nos está hablando Dalma, en no entregar un registro no. Por ejemplo, debo alimentos, pero el régimen de visitas, que se llamaba antes, es el régimen comunicacional, no viene de la mano que los deba o no. El papá, en este caso de Nazaret, o su expareja, perdón, tiene derecho a comunicarse y a relacionarse con sus hijos, pase o no pase alimentos, porque son por dos carriles distintos. Por eso veo difícil que se metan con una cuestión de el registro de conducir. E igualmente, Nazaret, amplío esto ahora en este segmento que se llama Transformémonos en Abogados Hoy. Si le van a hacer algún tipo de estas consultas, una cosa es, como dice Dalma, iniciar el trámite para algún tipo de registro, en este caso el registro de conducir, y otro es renovarlo. Entonces nos ponemos el traje de abogado y estamos del lado, Eso puede todo pasa a ser. pasa, y del lado de la exigencia mayor. ¡Apa! Bueno, Lo que pasa es que para fue una eso declaración jurada que no me pidieron ningún comprobante. Yo tranquilamente podía poner que no y capaz que debía, por ejemplo. Entonces, si nadie se pone a bueno, averiguar, por eso te digo, Dalma, que al no estar conectados montones de organismos, lo que vos me querés decir, y tal vez no te animaste, es que podrías haber mentido. Podrías haber dicho, no, yo no debo alimentos. ¿Se entendió? Igual, tarea para el hogar, alguien que lo averigüe bien, yo lo averiguo. Mi parte, estoy con la teoría de la doctora Nazaret Jiménez. No creo que sea exigible ni oponible. Digo, alimentos entre los cónyuges que llevan un proyecto de vida en común, lo dijimos.
Los alimentos entre cónyuges separados, de hecho, o sea, están separados, no cohabitan, no conviven, como el nuevo ordenamiento, pero se deben alimentos. Y alimentos post-divorcio, el ejemplo que les di del amigo Lautaro, que él obviamente se iba a poner. Entonces vamos a leer el artículo Dalma 432. Los cónyuges se deben siempre alimentos entre sí. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas... Momento. O convención de las partes. ¿Puedo acordarlos? Sí, señor. ¿Puedo acordarlos para el futuro? Señor. Los contratos pueden funcionar y cumplirse, para eso están. Entonces, ¿puedo acordar alimentos? Claro. Lo voy a diferenciar cuando entremos en algún momento de la perlita de los alimentos, que ¿cómo se llama? Compensación. Entonces, yo puedo compensar toda la vida que estuve al lado tuyo y no pude trabajar, y el otro te va a preguntar, Lautaro, que siempre está del otro lado, entonces va a preguntar, ¿y por qué? Y bueno, yo no trabajé porque tuve que criar a los chicos, porque estuve todo el día en casa, porque no me pude capacitar, y porque ya ahora tengo 40 años. Ah, nunca es tarde. Ah, nunca es tarde para el que no lo tiene que hacer. Pero tengo que empezar una vida. Entonces usted me va a decir, ¿y esto tendrá una compensación? Y claro, como les dije al principio, ¿y entonces cómo es esto del proyecto en común? Ah, pero yo me rompí el lomo laburando de 8 de la mañana. ¿Y yo? ¿Me escuchan? Ahora sí, pero se le había cortado. Igual tiene más gente en este lado. Ahora sí. Se fue, o sea, se le cortó el internet. ¿Qué hace, Dalma, qué hace vos de hoster? Sí, ¿qué? ¿Se me va a guardar la grabación en mi compu ahora? Ah, no, ni idea. Nunca grabé yo por Zoom. No, la grabación de Zoom se guarda en una nube que hay en Drive. Ah, de la Secretaría Académica, seguro. Sí. Ah, bien. A ver, está el profesor. Volvimos, ¿no? Ahí está. Sí, profe, volvió. Hay Tiene muy como mala un conexión, bache. por eso se le cortó. ¿A mí se me corta o al operador? No, a vos, o sea, usted se fue recién, se le fue. Ah, perfecto. Ah, yo encima estoy conectado desde el módem directo. Pensé que yo tenía muy buena. Ahora, pero bueno, puede fallar. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces, léeme por favor, Dalma, el 432, nuevamente rápido y de corrido, y te juro que no te paro. 432. Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria solo se debe en los supuestos previstos en este código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. ¿Se entendió? Nos debemos alimentos durante y después. Veremos las situaciones. Veremos cómo es el tema que les decía con anterioridad de los parientes. Pero lo vamos a ver en alimentos, que está en el artículo, si quieren ir mirándolo,
el fin de semana de Pascua, qué iluso, del 437 del 537 al 577. Es el contexto general de alimentos. Acreditando su necesidad siempre acreditando la necesidad, la falta de recursos o imposibilidad de conseguirlos y la posibilidad de alimentarte, de prestarlos, porque si no los puede prestar el alimentante, podré ir para arriba, como les decía recién. No sé hasta dónde me pudieron escuchar, pero hablábamos un poco de la valoración que tiene que una persona se quede en su casa y después pida o exija esa compensación, porque no pudo ser realmente lo que quería o lo que podía hacer, porque no quiso, porque no tuvo la oportunidad o porque realmente le dedicó su vida a su familia. Y usted me va a decir, ¿y en el medio va a haber otras cosas? Va a haber muchas. Si yo confundí un bien propio de una herencia y lo metí dentro de la sociedad conyugal y ya no puede ser divisible, ¿se puede compensar? Sí. Entonces Jimena me va a preguntar, nosotros terminamos la casa porque mi viejo nos prestó guita. Y Matías le va a contestar, ¿y eso dónde está anotado? Bueno, lo tendré que probar. ¿Es de fácil comprobación? No. Entonces Matías se refriega las manos. Ya se recibió y está diciendo, no te compenso nada. Bueno, hoy está muy en boca de todos en esto de la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades, en este proyecto que era común y ya no lo es más, de salir lo menos damnificados posibles. Entonces, por eso, como les decía al principio, se mete el concepto del enriquecimiento sin causa. Entonces después dice, dividimos la casa a la mitad, pero ¿cómo? Si esta casa era de mis padres. Tendré que probarlo que era un bien propio. ¿Existe la compensación? Sí, claro que existe. ¿Es justa? Obvio. ¿Se confunde con los alimentos? No. Tendré 6 meses desde la sentencia para solicitar la compensación. Después, si no, tendré que ir por los alimentos. ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos queda un ratito más. Disculpe, hago una acotación respecto de la duda o del debate que surgió. Ay, no sé quién habla, perdóname. Cristina. Va, No, Cristina, no me funciona la cámara. Bueno. Hay un fallo en la provincia de Córdoba y el fundamento, después si los compañeros lo quieren buscar, la jueza se fundó en el artículo 553 del nuevo código. Ajá. Así que, bueno, lo busqué porque yo pensé que había un choque entre el caso de esto, que, bueno, en el caso de la licencia me imaginé que podría ser alguna ordenanza, pero yo digo, no puede ser nunca porque estaría violando un derecho constitucional. Correcto. Pero Cristina, amplíame un poco más, que a los compañeros seguramente les va a interesar y a Nazaret por sobre todas las cosas. Sí, dice acá. ¿No le revocaron el registro por deber alimentos o no se lo dieron? Acá dice, directamente le suspende la licencia de conducir hasta que pague la deuda por cuotas alimentarias impagas. Se la suspenden directamente. Se la suspenden, perfecto. O sea que no es que lo fue a renovar, ni fue que tiene por primera vez. Le otorgaron la licencia y ahora la tiene suspendida por... Sí, perdón, se la suspendieron y el fundamento que da la jueza está basado en el artículo 553. Dalma, léenos el 553. Perfecto, lo leo. Que está dentro del alimento. O léelo vos, Cristina, si lo tenés a mano, no hay problema. Sí, lo leo yo, no hay problema. Dale. Dice, sin embargo, destaca que el nuevo Código Unificado también incorporó una interesante norma abierta en su artículo 553. Dice, comillas, otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.
Perfecto. Eso es lo que dice el 553, que yo calculo que viene concatenado. ¿Sabes con qué lo mete? Con las medidas razonables. Claro, Para el exactamente. cumplimiento. Es tan Sí. amplio, jugado el juez, jugado el cordobés o cordobesa, Sí, no sé qué es tan amplio que lo pudo meter. Te la peleo a muerte, Cristina, pero bueno, es probable que... No, es que yo también estaba con usted, ¿eh? Y yo digo, Sí, no sí. puede restringir el derecho de circulación, Pero obviamente... porque lo estaría restringiendo, pero yo calculo que se debe haber basado, debe haber sido mucho más amplio, se debe haber basado en los tratados internacionales, del interés superior del niño, etcétera. Estuvo buena la pregunta y estuvo muy buena la aclaración. Bueno, de eso se trata el es un derecho. fallo. El derecho es una materia de interpretación. Seguro. Así que estuvo muy bueno. Continuamos porque... gracias, Cristina. No, por favor. Pauta de la fijación de alimentos, ya le dije, la vía en común, la separación de hecho, la cuantificación de los alimentos, ya hablamos, se deben tener en consideración, entre otras, las siguientes pautas. Ahí estamos. El trabajo dentro del hogar, hablé un ratito largo de eso, la dedicación a la crianza, la educación de los hijos y a sus edades. A ver, no es lo mismo educar a dos nenes chiquitos que a dos adolescentes, no es lo mismo la cantidad de horas preocupación y no es lo mismo la cantidad de problemas, ¿no? Pero bueno, todo tiene su relación. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges, obviamente, si una persona está enferma, si una persona es muy grande, bueno, va a tener una relación directa en los alimentos. La capacitación laboral, como hablamos recién, que tiene uno del otro, la posibilidad de acceder de acceder a un empleo de quien lo solicita. En el ejemplo que di, che, ahora me pongo a trabajar, che, pero yo ya tengo 40, 45, 50, y ahora, y en el contexto en el que estoy, es difícil conseguir ya trabajo, y me imagino que entre uno de 20, 25, o según la capacitación, o no la tengo. Entonces me cuesta muchísimo más. Algunos, Romina me va a preguntar entonces, yo conozco un caso que no se quiere separar porque dice de qué va a vivir. Ah, bienvenida al mundo real, Romina. Bien, entonces ahora me va a sentar Vanessa y me va a decir, pero eso, doctor, es un contrato social. Bienvenida al mundo real, Vanessa. Sí, pasa. Los van a venir a consultar. Les van a decir, yo no me puedo separar de mi marido o de mi mujer. ¿Y por qué? Porque no tengo a dónde ir a vivir. Porque no tengo qué comer. Porque me voy al Caribe, no lo aguanto, pero me voy 15 días al año. Porque tengo un estatus social que mantener. ¿Me siguen? Estoy dando ejemplos burdos, ¿no? Y entonces va a tener razón acá la futura colega. Y va a decir, y entonces la construcción del contrato social, y sí, y bueno, entonces ya hicieron una obra de teatro, ¿viste? No seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Diciendo, tengo marido. ¿Sí? No me meto con los alimentos, si me pasa, si no me pasa, si me sacan el registro o no. Nada, pero ¿y cómo la pasás? Ah, mal, pero tengo marido. ¿Se entiende lo burdo que quiero ejemplificar para ir al tema de la importancia de tomar una decisión de reclamar alimentos? Cuando ni siquiera tomo la decisión de hacer la valija. Es un poco más profundo. La colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro. Otro que tenemos, ¿es un socio o no? Pero está todo el día en el negocio. Pero el negocio era de mis viejos, che. La ferretería era de mis viejos. Pero escuchame una cosa, flaco. Si yo estoy de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche con vos vendiendo tornillos, entiendo que sea de tus viejos. Ese trabajo, no, bueno, entonces somos socios en esta sociedad conyugal, en las buenísimas, somos enemigos acérrimos en las malas. ¿Me siguen? Otro concepto. La atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar, como les dije al principio, quién vive, dónde vive, quién se queda con la casa, si la casa es alquilada, quién paga el alquiler, quién no lo paga. Bueno, en algún lado tenemos que vivir.
El carácter ganancial, lo que les dije recién, propio de un tercero del inmueble, si los cónyuges conviven el tiempo de la unión matrimonial, si los cónyuges conviven, es solamente este alimento por el tiempo en que yo conviví, en que duró el matrimonio, ¿no? Entonces ahí voy con Jorge y me pregunta, ¿y si yo estuve casado 1 año? Qué suerte, Jorge, porque es 1 año entonces lo que duró el matrimonio. Es 1 año esa obligación. No la podré superar. Habrá siempre excepciones, siempre. En materia de interpretación, en materia del Código Civil, va a haber excepciones porque están relacionadas con lo humano, con la vida, con el derecho elemental. Si los cónyuges están separados, de hecho, el tiempo de lo matrimonial y la separación, se lo contesté a Jorge. La situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación, de hecho. Les dije, para los de allá, el caballo. Para los de acá, el pan. Y usted me va a decir, pero es un abismo, señor, pero es como vivían. No lo puse yo. Me gustaría que todos estuvieran con el caballo, pero no. Pero hay muchos que están por el pan. Hará unos días, que ahora no hablamos más, había una nena que desapareció, que todo el mundo, toda la Argentina estuvo tras esta Maite, y fíjense los abismos, ¿no? Fíjense por lo que nos estamos peleando. Fíjense de la mano a cómo llegamos. Pero escúcheme, ¿ahora nos damos cuenta? Bueno, objeción, algo particular, ¿no? Mío, no entra en la cátedra. Es de carácter enunciativo, o sea, no es de carácter taxativo. Cuando es de carácter taxativo son todos los ítems que tiene el código. Acá puede haber otros más. Porque es como recién nos puso el ejemplo de la amiga del carnet de conducir, acá pueden surgir otras cosas, porque es amplio, entonces no es taxativo. ¿Cuándo cesan los alimentos? Si desaparece la causa que les dio motivo, el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, una nueva, se vuelve a casar, o incurre en algunas causales de indignidad. Yo se las iba a leer rápidamente a las causales de indignidad que están en el del 2281. Ahora, en este momento, con los cortes que tuvimos, no se las voy a leer porque son muchas. Pero en algún momento tengan en cuenta que siempre se desliza la indignidad. Y son muchas causales. Para aquellos que van a cursar sucesiones, lo van a tener que saber bien. Para ustedes que no están cursando sucesiones todavía, recuerden que son muchas y por lo menos que tengan una mera idea de que hay causales para nombrar a una persona que es indigno. No se tiene en cuenta la culpa y la ruptura, ya les dije, no hay causales subjetivas, y se busca evitar el abuso de derecho en este código igualitario con autonomía de voluntades y libertades. Queremos que una persona no esté por encima de la otra. Voy con lo de Lautaro entonces. 434, los alimentos posteriores al divorcio. Dice, pero escúchame, si yo me saqué este ropero de encima. Ah, momentito, te lo sacaste, pero no del todo. Entonces léeme el 434. ¿Se me fue Dalma? No. No, pensé que, como decía Lautaro, pensé que le decía él, perdón. Lautaro lo dije el ejemplo porque es como el abogado No. del diablo. Siempre puse a un abogado que tiene que defender alguna causa en la cual yo estoy en contra. Hoy le tocó a Lautaro, pero bueno, mañana es otro. Sí. Bueno, alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueden ser fijadas aún después del divorcio, a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Momento, Dalma. Mirá lo que metió, mirá el concepto que tiró Dalma. Mirá cuando le vayan a Lautaro, que está defendiendo a los herederos, y le digan, la obligación, cuando fallece, la obligación se transmite a sus herederos. Los flacos se agarran la cabeza.
Dice, pero encima que nosotros nunca nos bancamos a esta piba o este pibe, que encima que te lo sacaste de encima, le debo alimentos porque tengo a este fallecido. Bueno, sí. Entonces, en esto de equiparar derechos en las mismas oportunidades. ¿Y por qué se los voy a deber? Por todo lo otro que te dije. Por la enfermedad, por la edad, porque no pude conseguirlo, porque no me pude conseguir trabajo. Y ustedes me dicen, pero en líneas generales, ¿por qué? En líneas generales, porque estoy en una posición de indefensión, porque estoy en una posición por debajo a la tuya. Por eso lo de la compensación, por eso lo de darme una mano cuando el barco se hundió. A favor de quien padezca una enfermedad grave preexistente al divorcio, obviamente. Anterior, era cuando estábamos en el barco los dos juntos, que le impide sustentarse, perdón. Entonces vos decís, pero éramos los dos juntos hasta que la muerte nos separe. Y sí. Bueno, pero nos separo. Y sí, bueno, pero mirá, me pasa esto, tengo una enfermedad grave, o tengo una incapacidad, o tengo una discapacidad, más allá que el código esté abierto siempre por las capacidades plenas. En definitiva, flaco, dame una mano porque la estoy pasando mal. O flaca, ¿no? Seguimos. A favor... Sí, dígale. Perdón, Dalma, yo estoy mal yo, dale, métele vos. No, perdón, a usted. Inciso B. A favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta... Momento, siempre pará en los puntos apartes porque se me ocurre meter algo. Pero esto es una debilidad mía que ya me vas a conocer para el otro miércoles si es que lees vos. No tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Es lo que hablamos un poco con anterioridad. Estoy en una desventaja manifiesta económicamente hablando. ¿Puede llegar a ser temporal? Sí. ¿Puede durar un tiempo, un transcurso en el tiempo? Sí. ¿Podrá ser definitiva? Ya les dije, como le dije a Jorge, te casaste un año, ¿eh? ¿Ah, que la aguantaste un año? Pero hay algunos que están mucho más tiempo. ¿Se entiende? Capaz que 20 años de casados. Bueno, ese es el concepto. ¿Cuántos, Jorge? ¿40? Mamadera. Bueno, prepara la billetera, Jorge. Te felicito. Bueno. Precisaría un abogado. Anda con Lautaro mejor. Lautaro te va. No, buenísimo, Jorge. Se tienen en cuenta, obviamente, los incisos B, C y E del artículo 433, que Dalma, quiero que lo leas como una flecha. B, C y E del 433. La edad y el estado de salud de ambos cónyuges, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar. Perfecto. Lo vimos en su contexto. Se tenía edad, estado de salud, capacitación laboral y obviamente la atribución de la vivienda. Desaparecen los alimentos por culpabilidad o inocencia, no hay calificación de culpabilidad porque ya le digo, no hay causales subjetivas. La obligación no puede tener una dirección superior al número de años que duró. El matrimonio o la unión convivencial, vos Jorge estás en el horno, no procede a favor del que recibe la compensación económica. ¡Pumba! Volví, mírame, no procede a favor de que recibe la compensación económica. Entonces léeme, Dalma, rápidamente el 441. Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Rapidísimo, genial, Dalma. Lo que dijimos recién, ojo, que tengo como antesala la compensación económica. Si no voy por la compensación económica, que voy a tener 6 meses para poder practicarla, voy por los alimentos. Pero ojo que tengo la compensación económica. La frutilla de la torta hoy en los tribunales de familia de nuestra amada ciudad.
Ojo que puedo compensarlo, pero ¿por qué? Porque es manifiesta la diferencia, porque ya está el menoscabo. Si existe una situación de desequilibrio que puede ser compensada, porque algunas no van a ser compensadas, porque tengo 2 tarros de lágrimas llenos. No lo podré compensar todo, chicos. Entonces, no me pongo en materialista, pero en algún momento se traduce en dinero, porque tal vez no pueda pagar el dolor. ¿Me cierran en el concepto? ¿Se entiende lo complejo que puede llegar a ser? Seguimos. ¿Cuándo cesa? En los 2 supuestos previstos en el artículo que leímos anteriormente, cuando desaparece la causa que lo motivó, o si la persona beneficiada, ahí está, contrae matrimonio o vive en una unión convivencial nueva. Ojo, Jorge, que siempre hay una salida. No sé si te la va a decir Lautaro, pero ojo que te podés casar otra vez. Ojo, siempre hay una salida en el derecho. Te va a salir unos cuantos mangos. O cuando el alimentado incurre en algunas de las causales de indignidad, que se las quería mencionar, recuerdan que lo pueden leer. ¿Podemos agregar cese por muerte del beneficiario? Sí, claro. Si el beneficiario muere, ya no tengo la necesidad de pasar alimentos. El beneficiario es el alimentado, no el alimentante. Porque recuerden que si es el alimentante y muere, puedo ir contra los herederos. Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, ¿rigen las pautas convenidas? Bueno, ahí nos metemos en un liete. Porque entonces vos decís, pero ¿cómo? Yo había hecho un acuerdo. Sí, rige, sí, para mí sí. Pero entonces, ¿rige si yo lo hice con anterioridad al nuevo Código Civil y Comercial? Bueno, entonces les voy a leer rápidamente algunos fallitos. Uno del 2015, del 14 de septiembre de 2015. ¿Deben seguir siendo abonados estos alimentos que tenía pactados antes del nuevo Código Civil y Comercial? Miren lo que dice el juez. El Código Civil y Comercial no puede aplicarse ipso iure, hacer cesar sin más la obligación alimentaria. Ipso iure. Pará, no te podés meter así de como un paracaídas. Entonces, enfoque basado en el enfoque de los derechos humanos, como nos decía recién Cristina, con la amplitud que tiene el juez para fallar, que mete en cuestiones razonables, sin perjuicio de entablar las acciones en caso de existir las causas, le hacen el cese de la obligación. ¡Pum! Se los cortó. No deben seguir siendo abonados. Otro, del 16, la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial de Santa Fe decreta el cese de los alimentos fijados. Con anterioridad a la vigencia del Código Civil y Comercial, entiende que los alimentos no encuadran en los contemplados en el artículo 434 del nuevo Código Civil y Comercial y deniega el pedido de la cónyuge en cuanto a su mantenimiento. Otro, tampoco, de la Cámara Nacional de Protección en lo Civil, tampoco le dice que no. O sea, y hay uno que sí lo confirma. O sea, y desestima el rechazo del pedido. O sea, ahí se dan cuenta que en la amplitud de los jueces y valorando distintas razones que nosotros veíamos que cómo no le van a dar el carné de conducir, fíjense que acá unos le otorgan el beneficio de seguir con el acuerdo pactado y otros le dicen que no. Laburo para nosotros de ver cómo le encontramos la vuelta. Pero ojo que es ganable, porque yo voy a tener que probar mi desbeneficio total, mi indefensión total. ¿Se entiende? Les puede llegar alguna. Perdón, Último, vamos. Sí, ¿quién habla? Puedo ser Cristina, que se me tildó justo cuando estaba hablando. No me diga, Cristina, que se quedó con el fallo del tipo que No, sacaron el coso, porque ya para estamos nada. por pasar a apellido de los cosos. Yo, referido a este tema, ¿qué pasa, por ejemplo, con un proceso que se inició bajo el
viejo código, bajo el código de Vélez, y Sí. se retomó con el nuevo código, después de 2015. ¿Qué Sí. pasa con el tema de, por ejemplo, los alimentos, la compensación? Asimismo, si fuese un divorcio por culpa de uno de los esposos. Si no tiene sentencia, Ajá. bueno, por culpa de alguno de los esposos, obviamente casi hoy impracticable porque te Claro. fuiste mucho para atrás. Pero con respecto a esta novedad del caso compensatorio, el juez va a atribuirle la forma de la compensación al día de la sentencia. Ah, perfecto. Porque el ordenamiento cambió. Y usted Bien. me va a decir, ¿y siempre es así en los plazos? No. Si concurren los plazos antes de que caiga una sanción, no. Si yo te eché antes de que corriera la doble indemnización, no te la voy a pagar. ¿Me entendés, Cristina? Sí, sí, sí. Pero sí. te eché el 31 de diciembre y la carta me llegó el 1. Ah, bueno, ahí nos vamos a pelear con Lautaro, a ver quién tiene razón o no. Bien, bien. Pero entiendo. ¿entendés el plazo y lo finito que es el límite? Sí, 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 sí. La sentencia y y me lo vas a tener que probar, te lo pruebo, sí, y te compenso. Bien, bien. ¿Se entendió? Sí, perfectamente, gracias. El apellido, la evolución histórica. Hablé y me detuve rápidamente de la evolución de los esponsales, de los esposos, pero principalmente de la mujer. ¿Por qué? Porque ha sido la más castigada en su momento en esta cuestión de derechos como si no existiera. Recuerden que antes tenía una capacidad relativa. Imagínese ahora para el nombre. Entonces usted me dice, y el nombre de ella se le anteponía la palabra de seguro, de como mínimo, porque usaban en la antigüedad el apellido de su marido, de su linaje familiar. Y no tenía apellido, sí tenía, pero no lo usaban. Después usaron con el de. Después usaron con la opción, si de o sí, si de o no, si me conocen comercialmente, si me conocen en los lugares en donde me desempeño con ese nombre, ¿lo puedo utilizar? Sí, y después estará el caso de que si me divorcio o no, y lo puedo seguir usando. Generalmente no, pero si es de público conocimiento, tal vez sí. Y si se muere el amigo que me dio el apellido y yo lo uso, también podría hacerlo. Hoy se flexibilizó todo en esto de la autonomía, de la voluntad y en este principio de plasmar a las libertades y ser uno igual que el otro, se flexibilizaron para los dos casos. El Código Civil originario no lo regulaba, ni siquiera lo regulaba, siendo la práctica adicional de ponerle el del marido. Después le pusieron la letra D. En el 69, con la ley 18.248 contempló la disposición expresa respecto al apellido de la mujer casada, viuda y divorciada. Vos fíjate, la soltera tenía su nombre y apellido, pero ya la casada, la viuda y la divorciada. Dos artículos problemáticos como fueron el 8 y el 9. El 8 estableció que la mujer al contraer matrimonio añadiría su apellido de su marido procedido de la posición de, ¿no? Savioli de Fichera. Bueno, perfecto. Y me voy con Savioli de Fichera y toda la vida y te la firmo. Savioli de Fichera y te firmé toda la vida. Y en el documento te puse Savioli de Fichera. ¿Pero cómo? Bueno, ustedes están en otro mundo, en un mundo nuevo, diría el amigo napolitano, que también murió, en un mundo nuevo. Pero no, antes era así. Pero el mismo artículo disponía una excepción para el caso de la mujer fuera conocida en el comercio, como les dije, industria o profesión, por su apellido de soltera, autorizándolo a seguir usándolo después de contrario el matrimonio para el ejercicio de sus actividades. Y usted me dice, ¿y eso pasaba? Sí, pero ¿cuándo? Y ella tenía mucha guita, porque si no, no había una equiparación. Era de una familia muy arraigada, porque se la conocía con el nombre de un astillero, se me ocurre otro.
El otro tampoco era un perejil, por algo se casaba con la del astillero, pero mantenía su nombre y no la de Savioli de Fichera. ¿Se entendió? El artículo 9 citaba el caso del divorcio que obviamente aclaró que resultaba optativo para la mujer llevar o no el apellido del marido. Se divorciaba, podía llevarlo o no y era optativo. Bueno, eso fue un poco la evolución histórica. En el 87 se modificaron el artículo 8 y 9 con la ley 23.515, una ley bastante conocida que amparó a muchos derechos de las mujeres, estableció el carácter opcional para la mujer casada en añadir o no el de su marido, por el de ella o el de su marido, a libertad y a voluntad de ella. De esta forma la mujer no podía ser mal vista por continuar utilizando su apellido de soltera, siendo de estado civil casada. Así que la Savioli se quedó Savioli y la Fichera se quedó Fichera, porque cada uno eligió el que tenía. Con la 26.618 vino el matrimonio igualitario, opción de añadir el apellido de su cónyuge, sí, no, el que vos quieras. ¿Me podré cambiar de apellido? No, pero casi. Bueno, ahora con un basamento de igualdad total. Después vino nuestro código en el 2015, que dice exactamente lo mismo. Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. Entonces es Savioli Fichera. Ah, pero es más cool eso. Ah, sí, porque ese es uno compuesto. Entonces no dice el de. Yo soy Savioli Fichera, y es un súper importante, me imagino, muy acaudalado. Pero bueno, el mío es común, así que 0. La persona divorciada, contempla nuestro código, a cuyo matrimonio ha sido declarado nulo, el matrimonio es nulo, no puede usar el apellido del otro cónyuge. Vamos, me dice Jorge, vamos. A María del Pilar, que estaba recién tomando mate, me dice, pero yo sí lo quiero usar. Le digo, atención, no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto, ahí metemos la razonabilidad, que por motivos razonables el juez la autorice a conservarlo. Mírense qué amplia fue y qué oportuna la respuesta de Cristina, que yo sin saberlo hablé de la razonabilidad, cuando el juez lo puede decir. ¿Es razonable que María del Pilar Telechea siga usando el del marido que era nulo? No, la verdad que muy razonable no es. Pero ella lo quiere usar. Tendrá que fundamentar por qué. Porque ahí entra para el juez la razonabilidad. Basado en el principio de que María del Pilar va a hacer ejercicio de su libertad y de su voluntad. ¿Se mezclan las cosas? Se mezclan siempre. El juez tendrá la palabra final. ¿Qué pasa si el cónyuge es viudo? Tuvo suerte. Puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya nueva unión convivencial. Ahí ese es tu camino, Jorge, a la felicidad. Bueno, a modo de síntesis, rapidito porque ya me excedí un minuto. Derechos y deberes, recuerden, fidelidad, convivencia, asistencia moral, asistencia material, que son los alimentos, y apellido de los cónyuges. La fidelidad, acuérdense, la característica es moral. La convivencia es moral también. ¿Carece de sanción jurídica? Sí. La asistencia moral, moral tácito, ¿carece de sanción jurídica? Sí, pero recuerden que hay casos en donde yo podré entrarles por otro lado. La asistencia material y a los alimentos es siempre jurídica, está regulada en el Código Civil, y el apellido de los cónyuges hoy será jurídico y siempre será optativo. Perdón por demorarme unos minutitos, tenía algunas cositas más para darle, pero ya es medio tarde. Espero que hayan entendido. ¿Se entendió? Aunque sea muevan, aunque sea hagan así. Bien, Dalma, pulgar arriba también. Te veo entonces el próximo miércoles con el código abierto. Muchísimas gracias por escucharme y que tengan un buen fin de semana largo, porque sé que no van a estudiar absolutamente nada. Para eso están los fines de semana. Gracias. Gracias. Chao, profe. Muchas Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.